acuerdo de Tony Gamo cuando hablan de hipnosis, pero habitualmente como que no conocemos a qué se refiere ese concepto. Claro. ¿Cachai? Entonces, Claro, porque la hipnosis que uno se acuerda es cuando salía el tipo comiéndose una cebolla como que fuera una manzana en un escenario. claro, y te decía O como que te te pasa tocaba en la cabeza, duérmete, y claro. uno cae así como muñeco de trapo. No, pues esto consiste en darle órdenes al subconsciente, en realidad ir guiando al subconsciente. Y sabes que lo único que busca la hipnosis es empoderar a alguien. Ya. O sea, una persona cuando está en depresión y cuando incurre en intentos de suicidio y cae en droga, es porque no siente ningún valor dentro de él. No encuentra que dentro de él haya nada que le valga a él. No hay nada que tenga valor. Pueden ser padres de familia. Esos hijos dejan de tener valor para esa persona, porque nada importa. Claro. Tú quedas como en un vacío absoluto. Entonces, cuando tú sabes que las personas están así, es porque las personas no han tenido un viaje hacia su interior, no conocen lo valioso que son ellos como seres humanos. Y en este sentido, ¿cómo nace tu emprendimiento? ¿Cómo te das cuenta que puedes ayudar a las personas desde ese punto de vista? ¿Fue de siempre o pasó algo en tu vida en particular que dijiste, me voy a dedicar a esto? ¿O siempre tuviste esa conexión? Cuéntanos cómo nace y qué es actualmente tu... La verdad es que cómo nace es bastante doloroso, porque fue un capítulo de mi vida muy triste. ¿Ya? Yo nací en una familia disfuncional, ¿Ya? en donde mi papá se fue cuando yo era muy chica y mi mamá siempre nos dijo que no nos quería. ¿Ya? Entonces crecimos sin... Yo creo que te puede faltar muchas cosas en la vida, pero cuando te falta el cariño, es lo peor que te puede pasar, porque tú te vas creciendo con ese vacío y vas necesitando cosas que después buscas llenarlos con otras personas o con otras cosas que no lo van a llenar. Claro. Porque no van a suplir la necesidad de una madre. Entonces yo me reencontré con esta madre, ya a más edad, y me di cuenta que ella, ese amor nunca le iban a hacer. Nunca le iban a hacer. Ella siempre estuvo fría. Ella nunca tuvo esa necesidad de decir, yo tengo que proteger a mis hijos, yo los voy a abrazar, o por último darle un beso. Yo no recuerdo ningún abrazo de mi mamá en toda mi vida. En toda mi vida. O sea, fue una crianza bastante dura. Entonces pasó una situación X con ella que a mí me llevó como a un tormento que me duró como 3 meses. En el que yo empecé a recordar cosas que para mí estaban olvidadísimas. O sea, yo ni siquiera sabía que existían. Claro, estaban en mi mente inconsciente. Yo no sabía que existían. Entonces estas imágenes llegaban cuando yo dormía y yo despertaba a 3, 4, 5 de la mañana llorando, gritando y tenía ganas de salir corriendo. Había algo que dentro de mí me quemaba, pero no sabía qué hacer, cómo solucionarlo. Entonces lo pasé muy mal durante 3 meses. Hasta que un día me levanté porque me sentía muy mal y me dio una parálisis de cuerpo completo. Entonces yo alcancé a gritarle a mi hija y yo le decía a mi marido que por favor llamara a la ambulancia porque yo sentía que me iba a morir. Pero yo estaba paralizada, entonces nadie me entendía porque yo no podía hablar nada. Entonces eso me derivó de urgencia a psiquiatría, a psicología. Y yo sí usé la medicina convencional. O sea, sí fui al psicólogo. Pero no me sirvió porque una semana hablaba con un psicólogo, a la otra semana no estaba y hablaba con otro psicólogo y al final tenía que contar la historia una, otra vez, 2 veces. Y el psiquiatra lo único que busca es darte un fármaco que te haga sentir mejor, que te inhiba las emociones. Entonces tú vas en la vida como con ganas de llorar, pero no podés llorar. No puedes hacer nada porque estás adormecido. Lo único que buscan es adormecerte las ganas de suicidarte. Y es ahí en donde yo llegué a estas terapias. Yo las probé conmigo. Yo me hice autosanación. ¿Pero fue así como leyendo? ¿Te presentaron a alguien? No, pues yo me puse a estudiar. Me puse a estudiar. Estudié bastante. Estudié medicina ancestral, estudié astrología, tarot, estudié muchas cosas. Entonces ahí como que sentí que se abrió algo. Y yo lo usé en mí y a los 2 meses yo te puedo decir que yo me sentía completamente sana. Y lo más sana valioso, como de tener la tranquilidad, de volver a sentirte bien, de sentir que yo valía. Eso. Porque cuando tú pasas por estas cosas, tú sientes que no tienes valor. Sí, y por ejemplo, el diálogo interno que tú tenías antes, ¿era de esa forma negativa? Era negativa.
Y entonces estas terapias como que te ayudaron a mejorar tu diálogo interno de cierta forma. Así. Claro, porque tú entiendes que en este mundo todo es vibración, todo es energía. Entonces cuando tú vibras bajo, te pasan cosas que tienen que ver con el bajo astral, que tienen que ver con los problemas, con las desilusiones, pero cuando tú elevas tu vibración, elevas tu pensamiento, cosas maravillosas y puertas maravillosas se abren para ti. Tal cual. Entonces, esa es la conversación que quiero llevar como al lado del emprendimiento, porque muchas veces cuando emprendemos nos pasa lo mismo, porque nuestra salud mental o la salud emocional va a ser como el reflejo de nuestro emprendimiento. Si el emprendimiento está bien o no, muchas veces emprendemos solos o solas, no tenemos como un equipo, y van pasando muchas cosas y uno tiene que estar ahí presente y vivir. Entonces, ahí por eso preguntaba del diálogo interno, en el sentido que cuesta mucho cuando uno no se siente suficiente o cuando es muy autoexigente o sientes angustia o muchas cosas o el mismo estrés. O simplemente por ser mujer. También. Porque el ser mujer ya tienes una carga que está sujeta a tu vida de la cual no te vas a poder desprender. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad en donde toda la carga la tiene la mujer. Entonces para una mujer emprender, tener que ver a sus hijos, tener que llegar a trabajar a su casa, o sea, no tener un ciclo de descanso, es lo más terrible que le puede pasar a un emprendedor, a una emprendedora. Entonces, te empiezas a cuestionar muchas cosas. Estás dejando a tus hijos por emprender, pero el emprendimiento no está bien. Entonces empiezas a caer en un pensamiento recurrente, pensamientos que cada vez van de mal en peor, porque los pensamientos cuando tú estás mal, van creciendo, pero no de manera positiva. Sí, como que la mente no es capaz de diferenciar si eso es real o no. Como que tú te vas en el pensamiento y tu cuerpo y la mente asumen que esa es la realidad. Claro. Y ahí como que uno se va en el hoyo. Y ahí viene otro síntoma, que es las crisis de pánico, las crisis de angustia, porque esos síntomas llegan a nuestra vida cuando yo estoy pensando mucho en qué va a pasar mañana, cómo voy a pagar esto, cómo me va a ir con esto otro. Siempre me estoy anteponiendo a lo que viene. Sí. Entonces yo aprendí que uno tiene que vivir un día a la vez. Sí, pues. Igual es complicado porque no se puede emprender, es como no me van a pagar esta factura, no tengo para pagar los impuestos, tengo esta deuda, no puedo. En este caso, teóricamente, no hay como que meter los gastos de la empresa en tus gastos personales, pero eso desde el papel se ve bien, pero en la práctica es complejo. Entonces muchas de las cosas que uno tiene que ir gestionando en el mundo del emprendimiento, y también las viví, por eso como que las comienzo a revivir con esta lógica. Entonces tú llegas a esto, conoces y te dices, ya me voy a especializar en esto, y cómo llega esa forma de Amampuri, cómo dices, mira, voy a crear este centro, quiero vivir de esto, quiero emprender con esto. La verdad es que creció desde la necesidad de darle una solución concreta a las personas. Ya. Porque a mí me derivaron, pero yo no encontré una solución en donde me derivaron. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional, que yo no tengo nada en contra de la medicina, yo siento que las terapias holísticas son un complemento para la medicina tradicional. Por ejemplo, esta medicina lo que busca es atacar el síntoma, pero no van a la raíz del dolor, ¿me entiendes? O sea, a ti te pasa algo físicamente, pero eso tiene una raíz en tu espíritu. Hay un dolor que está haciendo daño ahí. Entonces, si yo no lo logro visualizar, simplemente voy a atacar el síntoma, pero va a pasar algo más en mi vida que me va a volver a llevar a lo mismo. Y voy a tener una desilusión y me va a llevar a lo mismo. Entonces, es importante ver desde dónde viene ese dolor, desde dónde viene esa necesidad, desde dónde viene esa carencia. Entonces, enfocándome en eso y pensando en que tanta gente transita en la vida que de repente tú estás conversando con alguien y la persona se ríe, pero tú no te das cuenta con qué monstruo está lidiando esa persona dentro de ella. No lo sabes. Entonces, mi necesidad de crear Amampuri era que la gente se sintiera en un lugar seguro, que se sintiera resguardada, que sintiera que aquí sí podía venir a buscar una solución a lo que le estaba pasando. Y se siente al entrar desde ese túnel que está al comienzo, y la energía acá al lado del cuarzo igual es súper rica, es como con mucha paz, mucha tranquilidad. Sí, mucha paz. Se siente muy bien, estoy como muy cómodo. De hecho, casi me estaba relajando mucho recién. Entonces, cuando alguien llega acá,
¿qué servicios, qué productos son los que tú entregas actualmente en Amampuri? Bueno, a ver, nuestro principal servicio es el centro de relajación, ya que es un circuito todo incluido, en donde comienzan en la cama de cuarzo, que sería acá donde media estamos... hora en donde se hace una meditación guiada con sonoterapia y aromaterapia. Aquí las personas se descargan de las energías, después pasan al sauna, que el sauna lo que hace es limpieza de la piel, limpieza de las impurezas de la sangre. Pero partamos por esta, por ejemplo, yo llego acá, es como con traje de baño, es con la ropa que yo vengo tal cual. Con ropa, porque el cuarzo es frío. Es frío, entonces no queremos que las personas estén incómodas. Ahora en verano, que el cuarzo mantiene una temperatura, pueden entrar con traje de baño. Pero acá en el tiempo de invierno es con ropa, de hecho a las personas se les abriga encima de la cama, para que no tengan que estar preocupándose de que tienen frío, de que están incómodos. Entonces, todas las como de descargar en este caso, o sea, sí o sí tiene que partir por acá el proceso. Sí. ¿Y esa descarga es guiada? ¿Es solo como...? Es una meditación guiada. Que yo los acompaño en todo momento durante media hora a las personas, en donde se trabaja con cuencos tibetanos, que el cuenco tibetano emite un sonido que es una vibración alfa. Los latidos del corazón también están en una vibración alfa y la glándula pineal se activa con ese sonido. Entonces tú tocas el cuenco y se activa todo. Todo empieza a fluir, la energía empieza a fluir en las personas. Yo les hago una meditación guiada en donde ellos logran un trance de relajación absoluta, y ahí es donde yo les ayudo con las descargas. Y no solamente con la descarga, sino que les voy dando órdenes para que ellos se desprendan de las emociones que quizás los tienen mal, los tienen complicados. Por ejemplo, unas personas que van arrastrando odio durante mucho tiempo o desilusión. Les voy dando la orden para que se vayan desprendiendo de todo eso, de todas esas emociones negativas. O a veces cuesta mucho llorar, como conectar con eso, de desahogarse. Sí, personas que quizás han pasado por pérdidas de algún familiar muy, muy reciente a la visita, lloran mucho aquí. Y sienten otro tipo de cosas, como la energía de las personas o el olor de la persona. Eso tiene que ver con el nivel de trance que ellos alcancen en la cama de cuarzo. Ahora, la cama de cuarzo es al comienzo, porque cuando el cuerpo se descarga, uno tiene la sensación de quedar con los brazos largos, de quedar así como con el cuerpo pesado, porque te descarga de energía, pero no te relaja el cuerpo. Comprendo. Por eso que después al último es la tinaja, que la tinaja en el agüita caliente, ya el cuerpo se relaja, los músculos se relajan. Y en la tinaja igual, si las personas lo solicitan, echamos hierba, para que sea más agradable respirarlo, para que tenga más beneficios para la salud. Perfecto. ¿Y con eso termina el circuito? ¿Con el agua? En la tinaja termina el circuito. ¿Y esa tinaja ahí ya es, las personas están solas o también existe una guía por parte No, ya ahí se quedan solitos. Ellos están conmigo solamente en la cama de cuarzo. Perfecto. Ya después cuando ellos pasan al otro servicio, al sauna y la tinaja, ellos se quedan solos. Perfecto. Entonces, así nace Amampuri y mi pregunta es, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo gestionas todas esas energías cuando conversas con estas personas que quizás se desahogan contigo, que pasan procesos difíciles energéticos? ¿Cómo tú logras gestionar eso sin que te afecte, entre comillas? La verdad es que no existe el que no te afecte. O sea, claro, te afecta, no pero existe. ¿Cómo lo gestionas de cierta forma? Con mucha meditación. Con mucha meditación, igual hago mis protecciones. Pero yo medito mucho. Todas las noches yo hago meditación antes de dormir. Todas las noches de mi vida, todas las noches. No hay una noche en la que yo no medite. Entonces pongo una meditación guiada o pongo música para relajación. Trato de que la pieza tenga un aroma agradable, a incienso. Y me relajo y así es como suelto todas las energías. Pero es inevitable que yo me cargue con lo que pasa porque yo soy muy receptiva de lo que sienten las personas, e incluso sin que me lo digan. Por ejemplo, una vez vino, me acuerdo, con un caballero, y yo cuando estaba en la cama de cuarzo con él, el caballero me transmitió mucho dolor y me empecé a sentir muy mal. Y me fui les pedí que me dieran 5 minutos, me fui a la casa porque sentía que me iba a desmayar. Porque es mucho, o sea, lo más terrible como estos trabajos que tienen que ver con la espiritualidad, lo que te puede pasar es que tú conectes con el dolor de una persona, porque te lleva a sentir el sufrimiento que está pasando esa persona.
y no lo puedo evitar. Eso no lo puedo evitar. Aunque yo diga, no, yo no me voy a hacer parte, no puedo. Claro. Sí, pues, y tiene que ver igual en que tú ya tienes una forma, en este caso, de gestionar eso, porque te dedicas en particular, y primero tienes que estar tú bien, entre comillas, como para ayudar a un tercero, que es siempre Claro. lo que... Claro, lo porque que se habla. por ejemplo en el Reiki, que es otro de los servicios que se ofrecen, terapias de Reiki, ¿Ya? Si el reikista no tiene una buena energía, esa energía le va a pasar a la persona. Que está, ya. Entonces, si yo estoy transitando a través de algún dolor o a través de algún problema, yo voy a pasar esa energía hacia la persona. Ya. Entonces, por lo mismo, las personas que son reikistas, que trabajan con las energías, tienen que mantenerse calmos, limpios, con la mente, el espíritu, todo bien centrado. Claro. Oye, y bueno, nosotros nos conocimos en la Academia Semilla TEM de Tierra Amarilla. Ese es mi otro rol, ahora estoy en mi rol de fundador del podcast. Y ahí hablamos de un emprendimiento dinámico. Y ahí tú generaste una idea de proyecto, ¿cierto? Que tiene que ver con una especie de plataforma. ¿Te acuerdas como del pitch que hiciste ese día? Sí, lo recuerdo. Ya, entonces vamos a practicar el pitch acá en vivo ahora. Ya. Me acuerdo que tenía que ver como... Sí, tenía como que ver con salud emocional. Claro. Comenzaba hablando de que a nivel mundial habían 280 millones de personas que sufren de depresión. O sea, las cifras nos hablan de que 1 de cada 7 habitantes del mundo van transitando a través de la depresión. Y que solamente en la región de Atacama, el año 2019, 16 jóvenes adolescentes se habían suicidado por depresión. Estas cifras nos muestran que la salud tradicional no es suficiente. Entonces hay que darles algún tipo de ayuda de otra manera. Y ahí continuaba con mi presentación, que soy maestra holística, maestra de talleres de arte terapia y fundadora del Centro de Relajación Amamburi, un lugar seguro en donde las personas encuentran un espacio para sanar cuerpo, mente y espíritu. Y también se ofrecen a la comunidad talleres de arte terapia, que se ofrecen a través de talleres vivenciales, presenciales, de plataformas digital, que los ayuda a conectarse con sus emociones, que los ayuda a transmitir los procesos que están viviendo y lo más importante, que los ayuda a reconectarse con su bienestar interior. Y terminaba con que me gustaría encontrar cómo llegar a más personas, a más comunidades y más jóvenes. Porque el arte y la sanación no solo inspiran y transforman, también pueden salvar una vida. Tal cual. Sí, ojalá lo vamos a concretar con una plataforma y te vamos a acompañar en ese proceso a través de ATM en particular. Y el viernes pasado, antepasado, no me acuerdo, estuvimos con unos chicos que estuvieron, era un encuentro de jóvenes cristianos, Escanor creo que se llamaba. Y conversábamos de que priorizaran ellos una problemática. Y una de las chicas comentó que también por la salud mental o la salud emocional, hablaba que decía, no sé, pues que tenían como un psicólogo para 800 alumnos, por ejemplo. O que nunca, lo mismo que dijiste tú al comienzo, como que tenían que contar sus mismos problemas a distintos profesionales psicólogos. Entonces encontraban un problema, también encontrar los datos que lo ideal es tener un psicólogo por cada 250 alumnos. Y actualmente había uno por cada 1200, por ejemplo. Imagínate. Entonces, de que es un problema complejo, es. Entonces, faltan estas formas de gestionar, como de educar, porque también siempre, no sé, yo nací en el 90 y como que no tuve mucho acceso a información como energética o de este caso. Yo creo que depende mucho como de tu interés principal, pero en el colegio como que tampoco está. No. Ahora también vamos a la parte como más espiritual religiosa. Por ejemplo, los niños que han crecido en familias en donde tienen pilares religiosos, es muy probable que ellos entren en una depresión y puedan salir. Porque ese arraigo a la fe, ese conocimiento y convicción de que existe un ser superior que está guiando mis pasos, que me está acompañando en todo momento,
me va a sostener y me va a servir como pilar para afirmarme dentro de una depresión. Pero vamos a las otras realidades, que son las mayorías en nuestro país, que son niños que se crían en hogares disfuncionales, en donde existe droga, en donde existe delincuencia, en donde no hay educación, donde mucho menos van a tener creencias religiosas. Entonces, esos niños es muy probable que cuando entren en una depresión lo van a acompañar de droga, lo van a acompañar de malas amistades y no van a ver la manera de salir de ahí. Claro. Porque la verdad es que tener esa convicción dentro de ti, que hay algo espiritual que te va a sostener, es lo que te ayuda, porque cuando tú estás pasando por algo tan malo como la depresión, o el no sentirte válido para las otras personas, no sentirte validado ni valorado, tú no encuentras que nada, absolutamente nada, te vaya a sacar de eso. Cuando tú estás en un problema en donde sientes que el corazón se te rompió, que el alma se te quebró en algún momento, no hay plata que te vaya a sanar de eso. No hay un doctor, o sea, yo no voy a ir a un doctor a decir, doctor, ¿sabe qué? Me duele el alma. Deme algo porque me duele el alma. Paracetamol. Paracetamol, en la posta, ibuprofeno. Claro. Entonces... Una agüita hierba también decía. No hay. Entonces a veces basta con que una persona se siente y te diga, Nicolás, ¿qué te pasa? Cuéntame a mí. Claro. Yo te puedo apoyar, quizás te puedo dar un consejo. A veces las personas solo quieren ser escuchadas. Por ejemplo, en los últimos 2 meses, aquí han habido en Tierra Amarilla 2 suicidios. Ya. Complejo. Sí, pues también habían datos de ideación suicida, que también habían sobre 300 casos, si no me equivoco, creo que viene el diario. Sí. ¿Y qué pasa? Que en nuestra comuna, la falta de empleabilidad, los niños que tienen la deserción escolar, el aumento de la drogadicción, nos está llevando a un fondo sin salida. Sí. Entonces las personas, actualmente en nuestra sociedad las personas viven inseguras. Hay miedos de salir por la delincuencia, tienes miedo al futuro porque el alza de precio está tan elevado, no sabes qué va a ser de ti, qué va a ser de tus hijos. Las personas están viviendo a través del miedo y eso los hace sentirse inseguros. Sí, eso también es un gatillante de la depresión. Oye, y si alguien nos está viendo en este rato en cualquier plataforma, ¿qué ejercicio podría hacer esa persona en la casa, por ejemplo, para mejorar quizás este diálogo interno o el lograr conectar como con una luz, como alguna esperanza de que se puede salir de ese proceso? Claro. Bueno, en primer lugar, yo creo que la meditación. Ya. La meditación es lo ideal para uno comprender lo que está habitando dentro de uno, en primer lugar. Pero vamos antes, porque por ejemplo siempre hablamos de meditación, pero por ejemplo si alguien me dice, ¿qué es meditar? Yo no podría explicarlo de forma simple. En el sentido, ¿qué es meditar en este caso para ti? ¿Qué entiendes tú como una meditación? Es conectarme con mi ser interior. ¿Ya? Por ejemplo, la primera vez que yo medité, no sentí nada. ¿Ya? No pasó nada. Al tercer día de meditación, mis perros me languetearon por todos lados, se acercaba a mi hijo, mi esposo me llamaba, entonces no lograba encontrar ese lugar ¿Ya? de paz que yo necesitaba. ¿Ya? Pero ya, ponte todas las 2 semanas de intentar meditar, sí logré hacerlo. ¿Ya? Y sí logré a través de la respiración, porque todo esto es acompañado solo de respiración. Ya, pero respiración consciente. Estaba ahí no, tú puedes estar en la posición que tú quieras. Ya. En la posición que para ti sea cómodo. Se recomienda que seas sentado porque si estás acostado te puedes dormir. Ya. Y no es la idea. Entonces, en una silla, por si no puedes sentarte en el suelo, y lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos. ¿Ya? Y mirar no con tus ojos, ¿Ya? sentir no con tus manos, sino que conectarte con eso que habita dentro de ti. Y a través de tus sentidos, conectarte con el aroma del ambiente, con el sonido. ¿Qué sientes? ¿Sientes alguna hoja de un árbol? ¿O sientes una brisa? Sentir el aire en tu hacerte cara. como esas preguntas entre comillas, así como ¿qué siento? Claro. ¿Qué escucho? ¿Qué olor? Y lo primero es la respiración. Ya. Yo inhalo y voy sintiendo cada paso que va dando el aire dentro de mí, cómo baja paso a paso dentro de mí, cómo llena mis pulmones, me conecto con el aire, me conecto con lo importante que para mí es respirar. Agradezco por tener la oportunidad de recibir el aire todos los días y te vas así,
conectando de a poco con tu respiración, con tu cuerpo, con tu mente. No es que dejes de pensar, sino que simplemente no le prestas atención al pensamiento. Porque las personas no pueden meditar por eso. La cabeza mete mucha bulla, hay muchas cosas. Entonces yo voy a dejar que los pensamientos pasen, que pasen de largo. Y yo solamente me voy a dedicar a respirar. Inhalo, exhalo, y así. El primer día 5 minutos, el segundo día 10 minutos, hasta que logres tener una meditación de 1 hora sería ideal. Ya. No, yo me dormiría, lo más probable, pero siempre es importante como para la persona que está escuchando, como darle el paso a paso, así como a que lo tenga súper claro y sea más fácil hacer ese intento. Claro, lo primero sería la meditación, y lo otro que yo, a lo largo de mi experiencia, lo que me he dado cuenta es que las personas no conocen lo que hay dentro de ellas. Entonces hay personas que caen en estos tormentos emocionales de pensamiento y tienen que ver con que yo no me acepto físicamente, no tengo la vida que yo quería, no estoy con la persona que yo deseaba, no trabajo en lo que yo quería hacer. Entonces, cuando tú haces un viaje hacia adentro, porque el viaje no es hacia afuera, es hacia adentro, y yo empiezo a preguntarme, Virginia, ¿la vida que tú tienes hoy es la vida que deseaste tener? ¿Es tu familia lo que tú quieres? ¿Estás trabajando en el lugar que tú quieres? Entonces el viaje de autoconocimiento y de amor propio tiene que ver con que yo me voy a amar sobre todas las cosas, porque en este mundo el viaje es individual. O sea, se trata de mí, de mi crecimiento, de todo lo que yo me voy a llevar de este mundo que no tiene que ver con las cosas materiales. Entonces en ese viaje yo me conozco mi lado A y mi lado B, porque el que diga que es 99% bueno es mentira. Entonces yo me voy a conocer en mi parte mala y en mi parte buena. Y así mismo me voy a amar. Me voy a respetar y me voy a hacer lo más importante de mi vida. Voy a aceptarme tal cual como soy. Yo no voy a decir, pucha, ¿por qué yo soy tan enojona? No, yo acepto que soy enojona, pero voy a tratar de trabajarlo. Claro. Para que eso no me afecte. Entonces, cuando tú te pones al centro, tú comprendes que tú eres lo más importante. Hay muchas mujeres que se quedan en relaciones que son tóxicas, que son malas, y que cuando se va la persona sienten que se van a morir. Es porque le dieron más importancia a esa pareja. Es porque esa persona refleja algo que ellas no tienen. Entonces, cuando yo entiendo que mi felicidad depende de mí, yo no tengo un marido para que me haga feliz, no tuve a mis hijos para que me den felicidad. Mi felicidad depende de mí. No le doy esa responsabilidad a otra persona. Claro, y eso igual es complejo en un mundo donde toda la información, todas las películas, todo el contenido, como que se van romantizando aspectos de siempre como con un tercero. Lo que pasaba con no sé, pues yo soy papá, mi hija tiene 5 años, y por ejemplo estas películas que siempre dependía de un príncipe que la salvara, que la despertara, y decía, no, hija, no es así. Y ahora lo bueno es que ya existe contenido que ha educado, que ya hay mucho más superhéroes que son mujeres. Entonces eso me ha generado mucha como más tranquilidad. Pero aún así hay mucho contenido como que tiene este sesgo de género. Claro. Que lo que hablabas tú, de que al ser mujer ya tenías como una carga. De hecho, a nivel social, durante muchos años, nosotros hemos vivido en un patriarcado, en una sociedad machista, en donde a la mujer desde chica se le dijo, tú, aunque tu marido te engañe, no te puedes separar. Porque claro, una mujer separada es muy feo. Claro. Todo el mundo va a hablar mal de ti. Sí. Tú no puedes trabajar porque la mujer no trabaja. La mujer se tiene que quedar en la casa, la mujer tiene que quedarse en la casa cuidando a los hijos porque esa es la responsabilidad. Sí, pero aún así, asumo completamente que eso fue así, pero creo que hoy en día, de las generaciones actuales, creo que estamos a la par. O sea, hay brechas, sí, pero no sé, he tenido jefas, profesionales, amigas, compañeras, mi propia hija, entonces, desde mi punto de vista, creo que somos iguales, de ser todos, todas, pero sí hay sesgos y tiene que ver más con algo como de generacional, yo creo. Algo generacional
porque ahora la diversidad, todo está bien, sí. En el sentido de las personas son felices, tienen su vida, quieren hacer algo en particular. Todos podemos hacer lo que queramos actualmente. Claro. Está como todo el acceso a la información. Y creo que ahí donde tenemos mucha información, como que cuesta gestionar. Y esos pensamientos. Y el tener todo, creo que también las nuevas generaciones tienen muy baja tolerancia a la frustración. Eso es porque, por eso existe la generación de cristal, que le llaman ahora a los niños que sufren por todo. Y es por el uso de mucha tecnología, porque antiguamente, por ejemplo, a ti te daban un trabajo en el colegio, ¿y qué hacías tú? Una semana encerrado en la biblioteca del pueblo, ¿no? No me tocó. Una semana encerrado en la biblioteca, buscando información libro por libro. Hoy en día los niños todo lo tienen inmediato, si quieren algo, todo lo tienen al tiro. O sea, entonces, cuando sienten que sus padres no le pueden dar algo que ellos necesitan, que no está en el celular, es ahí en donde queda la escoba. Claro. Porque se frustran, porque no saben tolerar. En cambio, las personas que vivieron la generación anterior, que vivimos mucha carencia, que no vivimos en la digitalización, la vida era mucho más diferente. Tal cual, tal cual. Sí, pues es complejo ese proceso y ahí uno como que lo va observando desde lejos de los contenidos que van apareciendo y no sé, ahora la inteligencia artificial igual es complejo, o sea, yo la amo mucho, pero creo que sí genera mucho incertidumbre respecto de lo que es real, lo que no, en el sentido de que hay deepfake, hay videos que tú piensas que son real, no son así, que le modificaron la voz, muchas cosas, mucho que hay que legislar, que también hablábamos en otro capítulo, en particular de inteligencia artificial, en un evento que se hizo en Atacama. Oye, para ir cerrando, me acuerdo que cuando nos conocimos hablamos de la diferencia, o tú me dijiste de salud emocional, recuerdo mucho eso, y dentro de mi contexto siempre hablo como de salud mental. ¿Existe como alguna diferencia o cómo puedo diferenciar esos conceptos? Por ejemplo, la salud mental es la que padece de crisis de angustia, crisis de pánico, depresión. Ya. La salud emocional es cuando yo no sé lidiar con mis emociones. O sea, no las sé reconocer, por ejemplo. No las sé reconocer, no las acepto. Por ejemplo, yo estoy triste, pero me niego a llorar. Ya. No exteriorizo lo que me pasa. Esa es la salud emocional. Yo necesito exteriorizar lo que me pasa. O sea, yo no puedo ir por la vida diciéndole a todo el mundo, estoy súper bien, cuando por dentro me quiero morir. Claro. Entonces tenemos que aprender a decir, ¿sabes qué? Estoy mal. Porque eso nos ayudaría a identificar a las personas que lo están pasando mal. A quizás saber a quién tenemos que ayudar y a quién no. Claro. La diferencia de la salud mental es que la salud mental está en nuestra mente. Sí, ya. Y la depresión, por ejemplo, de las saludes mentales, la depresión es el único síntoma, es la única enfermedad, perdón, que busca exterminar al individuo que la padece. Complejo. Sí. La crisis de angustia y la crisis de pánico son síntomas que están gritando que a ese cuerpo le pasa algo. Sí. Por favor, ayúdenme. Sí. Aquí algo está sucediendo. No, las crisis de pánico son... Sí. He pasado varias. Pero solamente lo que buscan es una alerta, es decir, oye, aquí, ayúdenme, SOS. Sí, pero una sensación de... Me acuerdo que en el doctor en urgencia me dijo sensación de muerte inminente. Ese fue mi diagnóstico. Sí. Y es complejo. Lo que pasa es que la crisis de pánico, en tu cuerpo asimila que te estáis muriendo. Sí, por eso que empezáis como con escalofrío, después así como con mucha sudoración, te vayas a desmayar, te duele la guata. Sí. Tu cuerpo asume que te estáis muriendo. Pero eso es un síntoma. Pero la depresión es una enfermedad que lo único que quiere es exterminar a la persona que la está padeciendo. Entonces esa persona que padece depresión va a intentar de 1000 maneras cómo suicidarse. Claro. Lo va a intentar muchas veces. Y si no llegamos a esa raíz de ese dolor, no lo vamos a ayudar. Claro. O sea, yo no le puedo dar clonazepam de por vida a una persona para tenerlo adormecido. No le puedo dar centralina a una persona para tenerla bien. Yo necesito saber qué es lo que le pasa, qué es lo que le crea ese dolor, en dónde padece esa angustia, dónde está la necesidad. Porque de esa manera yo lo puedo ayudar. Claro. Porque a veces es tan fácil decirle, ¿sabes qué, Nicolás? ¿Sabes qué? Tú eres un tipo bacán. Yo de verdad estoy orgullosa de ti porque sé que tú tienes tantas capacidades. Pero esa persona no lo reconoce. Claro. Dice, me está hablando a mí. Como autorreconocerse. Claro, me está hablando a mí, yo no soy así.
Por ejemplo, entre las mujeres, decirse, oye, que estáis bonita, no sé, es como levantar tu autoestima. Claro. Que eso ayuda mucho a las personas. Cuando las personas están mal no logran ver nada bonito, nada bueno. Nada está bien. Claro, estoy bien, pero se me va a pasar. Claro, sí, es complejo. Y el otro día estaba, de hecho le decía a la Nina el otro día que iba caminando en un camino que siempre hacía como después de la pega, irme a un lugar donde vivía antes, y siempre pasaba el mismo camino siempre, y ese camino lo transité o muy angustiado o con mucha incertidumbre o sin nada de energía, sin nada de luz, y era muy negro, pero siempre pasaba por ese camino. Y después pasé por ese camino más tranquilo, mucho más seguro, ya con cosas concretas, que estaba mejor. Entonces hacía esa comparación, pues, de que siempre el mismo camino puede estar lleno de muchas emociones o problemas o cosas, y lo vamos a seguir transitando. O sea, como que siempre se puede salir. El tema es que nunca uno, cuando estás en esa oscuridad o en ese hoyo, en lo que sea, como que muchas veces cuesta ver esa luz. Entonces, siempre cuando hablo es como, digo, ya, si tú vas a pasar por un camino oscuro, dale, tienes que transitar esa oscuridad, sentir eso, no esconderla, o sea, decir, estoy mal, estoy en el hoyo, porque de ahí es la única forma como que uno tiene de salir, o al menos así me sirvió a mí, como de decir, ya, estoy mal, transito por esto, y de esa forma me sirvió mucho. Eso tiene que ver con la aceptación, porque cuando tú aceptas algo que te está pasando, ahí comienzas a aprender. Por ejemplo, en la vida todos vamos a entrar en diferentes tormentas, porque así es la vida. Y estas tormentas lo que buscan no es terminar con la persona, sino que esa persona salga fortalecida de cada situación, porque eso es parte de la evolución del ser humano. Entonces depende, ¿con qué actitud voy a entrar yo en esa tormenta? Claro. ¿La voy a sufrir o voy a aprender de la tormenta? Sí. Porque el que sufre la tormenta después va a ser víctima para siempre de lo que le pasó. En cambio, el que aprende va a decir, yo esto ya lo he vivido, así es que yo sé cómo pasarlo. Vamos, que aquí vamos de nuevo. Sí, tal cual. Esa es como... Así es. Cada uno. Y la verdad es que este tema de la salud espiritual, la sanación espiritual, no quiere decir que a ti no te van a pasar tormentas en tu vida, sino que simplemente a lo mejor yo te puedo entregar herramientas que te van a ayudar a comprender mejor esa tormenta. Y a lo mejor va a llegar el momento en el que hasta esa tormenta te va a agradar, porque sabes que después de eso va a salir un Nicolás que va a estar como 3.0. Sí, pues, tal cual. Pero cuesta, porque llamó de chiste cuando molestamos habitualmente con mi círculo cercano, que es como mis traumas, mis chistes. Y me acuerdo una vez que fui como a la iglesia como de Puebla, que está al frente de la plaza, así como a pedir que ojalá ella saliera de los mejores guerreros, de los memes, así como, Dios, por favor, ya no quiero estar en tus mejores guerreros, porque te van pasando muchas cosas que uno le va dando esa connotación, pues, de que ya basta, como que quieres salir. Y me acuerdo de un video que me sirvió mucho en TikTok, no me acuerdo el particular, pero hablaba como de una especie de montaña. Entonces, como que en la película esta, En búsqueda de la felicidad, cuando él ingresa al papá con su hijo a la iglesia y estaban cantando una canción, y que esa canción tenía que ver con por favor, Dios, no quites la montaña. Entonces, como que esa metáfora o esa interpretación era de que tú sí podías, o sea, en el sentido de que tú sí puedes cruzar esa montaña, pero en ese rato no, como que o no tenéis la energía o no sabéis qué hacer, no tenéis como la herramienta. Y me acuerdo que cuando vi ese video fue como un punto así como de inflexión bueno, en el sentido de sí puedo. Entonces cuando ahí estaba aún subiendo la montaña, pero después cuando llegáis y pasáis eso, se siente como tan reconfortante, y tenéis lo que decías tú, pues, de puedo con todo. De hecho, llega un momento en la vida de las personas que tú no entiendes por qué están pasando situaciones. Porque nosotros como seres humanos nos creemos dueños de la verdad. Y yo creo que yo sé lo que es mejor para mí, entonces si yo quiero estar aquí, yo me quedo. Ya. Pero después llega que la vida te saca a esa persona de tu camino y tú lloras y sufres y preguntas ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se fue? Pero después cuando logras atravesar eso y lo ves un par de años, lo ves atrás, tú dices, si yo me hubiese quedado ahí, no habría evolucionado a lo que soy hoy en día. Claro, tal cual. Entonces ahí tú te das cuenta que a veces tu pensamiento no tiene que ver con que tú seas el dueño de la verdad. La vida nos prepara para otras cosas mejores.
Y cada vez que la vida te saca de un lugar o te saca a alguien de tu lado, es porque simplemente esa persona ya no te iba a ayudar a tu crecimiento. Claro. O más que eso, o más allá de llevarlo como al de un tercero, creo que lo principal es cómo nos hablamos a nosotros mismos. El qué nos decimos nosotros mismos todos los días en la mañana o a lo largo del día, porque ese diálogo interno, en la medida que es bueno, te cambia toda la realidad. Claro. Antes, cuando uno pasa por pensamientos malos, te quedas ahí, te quedas atrapado. Entonces como que te cuesta gestionar todo. Y eso tiene que ver, hay un libro que se llama Las 7 llaves del universo. ¿Ya? Y habla de que yo soy un imán y que yo atraigo todo lo que sea similar a mí. Ya. O todo lo que esté en la misma vibración que estoy vibrando yo. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el pensamiento? Cuando hay una mamá que quizás es muy protectora, sobreprotectora con un hijo, y le dice, no salgas porque te pueden asaltar, no salgas porque te pueden matar, no salgas porque te pueden robar, vaya a chocar. Su pensamiento es tan recurrente y tiene tanto miedo de lo que le puede pasar a ese hijo, que lamentablemente una de esas cosas le va a terminar pasando porque a través de su pensamiento ella lo está decretando. Claro, o que le pasó algo similar y que le va a dar esa interpretación. Claro, y también, para que veas el pensamiento, cuando a una persona le pasa una desgracia, cae en una tormenta, en una oscuridad terrible, y sufre de insomnio y de un montón de cosas porque esa mente está mal, está así como en un torbellino, y empieza a pensar una cosita chiquitita, termina armando una verdadera película de terror en la cual te está sumergiendo a ti. Entonces tú te vas dando cuenta que detrás de eso te llega otra cosa y te pasa mal, otra cosa que lo pasas mal, otra cosa que lo pasas mal. Y la gente dice, es que cuando llega la mala, llega toda junta. Y no es así, tú. Es que yo estoy atrayendo todas las cosas malas con mi pensamiento. Okay. Entonces, yo me tengo que aprender a liberar. Una vez vi un ejercicio que una persona sostenía un recipiente en la mano. ¿Ya? Y le echaba un poco de agua. ¿Ya? Y lo podía sostener. Y le echaba más agua y ya llegaba el momento en el que estaba tan pesado que no lo podía sostener porque le dolía el cuerpo. Claro. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Desprenderse de ese peso y dejarlo a un lado. Claro. Eso es el pensamiento y la cabeza. Mientras más cosas yo le echo a mi cabeza para pensar, menos lo voy a poder llevar. Entonces, ¿qué tengo que aprender a hacer? A liberarme del pensamiento. Claro. Si hay algo que yo puedo cambiar a través de mi pensamiento, lo dejo. Pero si hay algo en mi realidad que yo no pueda cambiar a través de mi pensamiento, lo dejo pasar. Por ejemplo, yo he visto personas que le quieren solucionar la vida a todo el mundo y se involucran en el problema de la otra persona y empiezan a opinar, a dar soluciones. Al final eso carga a la persona y a la persona que lo está viviendo. Yo no puedo ayudar a todo el mundo. No me puedo cargar de sobrepensamiento, porque el pensamiento te va destruyendo poco a poco. Sí. Entonces tú tienes que liberarte de toda esa carga que no te va a llevar a nada. Ahora, si yo te pregunto, las personas sienten muchas limitancias en su vida. Por ejemplo, quieren llegar allá, pero sienten que algo les va a pasar en el camino. Si tú lo piensas como ser humano, no hay nada que te ponga un límite en la vida. No hay nada. O sea, ¿qué te limita? Yo creo que solo la mente. La mente. O sea, ¿quién es nuestro peor enemigo en algunos momentos? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Sí, pues, tal cual. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo puedo profesionalmente llegar hasta el peldaño que yo quiera subir. Pero si yo me voy a decir, ay, mira, quiero llegar hasta ahí, pero no, yo sé que no voy a poder. No lo voy a hacer. Claro. No voy a poder, porque yo estoy diciendo que no voy a poder. Claro. No, esto no es para mí. No va a ser para ti. Sí, pues, hay que intentar. Entonces, todo tiene que ver con el cambio de pensamiento, cambiar la energía de nuestro pensamiento. Que una vez estaba grabando y nos fuimos en volada con el Guido, también un emprendedor de Atacama. Yeah. Y después voy a ver el teléfono y había dejado de grabar. Y le dije, Guido, ¿sabes qué? Se terminó de grabar, van a hacer de nuevo. Te tiro las piedras. Entonces siempre colocaba el teléfono al revés, ¿ya? Pero ahora me confirmaron que sí estamos grabando. Oye, entonces, para cerrar la conversación, actualmente Amampuri, ¿cómo puede la gente llegar acá? ¿Cómo puede contactarse contigo si es que está pasando por estos procesos, si es que quiere este nivel de relajación, de tranquilidad en Tierra Amarilla, que nunca pensé que en Tierra Amarilla iba a haber un lugar así, siendo muy sincero? ¿Cómo llegan a Amampuri? Bueno, en Tierra Amarilla físicamente estamos en el Callejón Esmeralda, ¿Ya? Por el sector Canal Malpaso, porque ¿Ya? Callejón Esmeralda también va por la calle principal. Esto ¿Ya? es por el sector Canal Malpaso, por donde estaban antiguamente las caídas del río.
¿ya? No tengo idea, pero ya. Voy a decir. Pero es Callejón Esmeralda por el sector Canal Malpaso. Ya. Nos pueden ubicar por Facebook, Amampuri, ya. Instagram, Amampuri 2022 y por TikTok, Amampuri. Ya. Y en el WhatsApp, más 569-7196-3263. Ya, buenísimo. Entonces, ahí cuando lance el capítulo en Instagram, lo ponemos como colaboración. Entonces, ahí la gente va a llegar más fácil a tu cuenta y ahí pueden hacer las reservas del proceso. En lo particular, es la primera entrevista que hago al lado de Cuarzo y fue una lucha entre o me dejaba llevar por la tranquilidad de acá o me dejaba llevar por la conversación, y creo como que alcancé a hacer las dos cosas, porque fue como mucha paz y como fue muy rico hacer este capítulo, y lo tenía súper en mente cuando conversábamos en clase. Yo decía, no, tengo que hacer un capítulo con ella, sí o sí, para hablar de estas cosas, porque creo que son necesarias, que no... Es importante. Es importante hablar de esto y tener la herramienta. Como yo te dije algún día en clase, es importante hacernos cargo de la salud emocional y de salud mental, porque ¿cuántos hijos más se van a perder por depresión? ¿Cuántos amigos más vamos a perder? ¿Cuántos conocidos más? ¿Cuántos padres? ¿Cuántas personas más van a entrar en ese túnel sin salida? Y quizás lo podemos ayudar y no lo estamos haciendo. Claro. ¿Cuándo vamos a levantar de verdad las alertas a nivel nacional de que la depresión es una enfermedad que está ganando lentamente? Sí, porque verbalizar las cosas cuando uno está mal también cuesta mucho. Claro. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, las empresas tienen trabajadores y no saben en qué condiciones están esos trabajadores. A veces esos trabajadores están haciendo maniobras complicadas, por ejemplo, en la minería, maquinaria pesada. Y si una persona está con depresión, lo más probable es que vaya a accidentarse. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos del bienestar emocional de nuestros trabajadores, de nuestros vecinos, de nuestros amigos? Sí, no, hay que hacerlo, y por eso tu proyecto tiene mucho potencial en ese sentido, y creo que el acceso a la información es importante, pues, de tener a alguien que te guíe, que uno pueda confiar como en esas palabras, ¿cachai? Y que te genere herramientas que uno puede hacer. Por eso te preguntaba lo de la meditación. Así como claro. Tienes que sentarte, tienes que guiar, ¿cachai? Nosotros igual, por ejemplo, yo ahora estamos formando una asociación gremial de monitoras. ¿Ya? Monitoras de talleres de arte terapia. Ya. Que nuestro enfoque es la salud emocional. Ya. Y ofrecer talleres a la comunidad como un espacio de conversación, de sanación y de arte. Ya, buenísimo. Porque el arte no solamente a ti te inspira a hacer un trabajo con tus manos, sino que también se da el espacio en que las personas pueden salir quizá de los tormentos que están viviendo en sus hogares, cada una por su cuenta, y los ayuda a llegar a un espacio en el cual podemos compartir, podemos conocernos, claro. Podemos quizás intercambiar vivencias que nos sirvan. Buenísimo. ¿Y eso igual sería como en un espacio físico o como...? Sí, ya. Espacio físico. Ya. Buenísimo. Tenemos 8 monitoras en nuestra asociación. Ya. Así que vamos por grandes cambios. Ya, hermoso. Cuando hagan la primera junta me invitan y voy a ir a grabar ya, pues. De hecho, la semana pasada nos constituimos como asociación ya. Ah, ya, súper bien. Ya estamos constituidas. Ya, muy bien. Vamos avanzando. Muy bien, sí, hay que hacerlo porque genera también otras experiencias distintas del qué hacer bueno, la región de Atacama es muy dispersa entre sí, pero al menos acá estamos en la comuna de Tierra Amarilla, que está igual cerca de Copiapó, entonces venir de Copiapó acá igual es fácil, es rápido, y tener estas alternativas para los niños, las niñas o los adolescentes o quien sea, sirve. Sí, pues están enfocados para toda la comunidad. Ya. Desde niños de 5 años, porque más chiquititos no creo que lo puedan comprender ni siquiera lo que están haciendo, ya. Hasta las personas de la tercera edad. Ya. Que a veces, aunque uno no lo piense, la tercera edad es una de las personas que más sufren de depresión. Sí, pues. Porque dejan de encontrarle sentido a la vida, sí. Se dejan de sentir útiles. Entonces van quedando como esos mueblecitos que los van arrinconando en la casa. Y hay que darles la oportunidad también a ellos, de que trabaje su cabeza, de que trabaje su imaginación. Sí. Ahí no voy a profundizar, porque si no nos vamos a ir a una conversa como de 3 horas más con el tema del adulto mayor, de todo el proceso que que todos vamos a transitar ese proceso, pero creo que igual faltan muchas cosas en Chile, sobre todo, de cómo llevar ese proceso. Sí. Por ejemplo, si yo te pregunto, la eutanasia, ¿para ti es válida? ¿Sí, no? ¿Cuál sería Depende. ¿Ya?
depende, porque hay personas que han estado enfermos durante muchos años de su vida. Entonces esas personas ya necesitan descansar. Ya. Porque aparte de un deterioro mental, es un deterioro físico. Claro. Un deterioro económico. Entonces, yo creo que en algunos casos sí sería una solución. Ya, muy bien. Ahí coincidimos entonces en un punto. Sí. Pero depende. Sí, todo depende. Hay que hacerlo. Depende, porque, pero hay que legislar, hay que hablar de estas cosas. Igual yo soy muy pro vida. Yo, si yo le pudiera dar un consejo a la gente, no importa la oscuridad en la que estés transitando, o sea, siempre al final del túnel va a haber una pequeña luz. Siempre. O sea, la noche, tú sabes que al otro día va a salir el sol. Claro. Las cosas no son eternas. No tenemos que vivir a través del miedo. Tenemos que vivir esta vida con optimismo, crecer, educarnos. Sí, pues el tema es que cuando uno está transitando ese proceso de oscuridad, aunque alguien te diga que hay luz, es como, viejo, no la veo. Hay que ir a mostrársela. Claro, hay que ir a mostrársela. Eso es el tema. Y ahí es donde entramos. Pues, hay que ir a ayudar a esa persona. Sí, porque eso sí lo podemos hacer. Y a veces somos muy individualistas. Y vemos que la persona está mal y no nos involucramos porque con que no nos esté pasando a nosotros estamos agradecidos. Claro. Pero tenemos que salir de ese individualismo. Sí, hay que estar ahí a disposición. Oye, agradezco tu tiempo de recibirnos acá con tu espacio, Hablemos de Emprender. Pasando la publicidad, está hablemosdeemprender.cl, ya está disponible el nuevo sitio web donde hay contenido como este, donde reflexionamos del emprendimiento, que es contenido gratuito, y también hay contenido de paga, como una academia para emprendedores, un ebook de marketing digital, y obviamente el podcast en Spotify, en YouTube, ¿ya? Así que ahí va a estar este capítulo para que después ustedes lo puedan compartir, y también te voy a enseñar cómo puedes hacer tu propio podcast, porque creo que necesariamente tienes que tener este canal de comunicación para llegar a tu audiencia, que también lo conversamos también en el módulo de marketing digital que hicimos en la academia. Sí. Oye, así que muchas gracias por recibirnos y esto fue el capítulo Entrevista. Adiós. Adiós.